Otra de las grandes notas del año, tiene previsto un plan para la transición del Brexit en febrero próximo o en algún punto del año que entra, pero a finales de junio de este año los mercados mundiales se cimbraron luego de que la población británica votó mayoritariamente por salirse de la Unión Europea. Los conservadores, así como gente mayor, digamos, fueron los sectores señalados como los culpables de esta medida, que significa básicamente la partida de la quinta mayor economía del mundo de esta, la primer comunidad económica y política del planeta. Hoy en Despierta analizaremos las repercusiones del Brexit con Rafael Fernández de Castro, analista, y Carlos Bravo, catedrático del CIDE. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, Brexit fue la primera nota que se nos fue a todos en el año, digamos. Bueno, yo creo que sí. Es interesante recordar cuál es el origen del Brexit. En su intento de reelegirse en 2013, David Cameron, para ganar el favor del ala más euroescéptica del Partido Conservador, promete que si ellos ganan, habrá un referéndum para ver si se quedan o no en la Unión Europea. Es un gesto oportunista de Cameron, a lo mejor era necesario para, digamos, movilizar ese apoyo que le hacía falta, pero bueno, entonces gana, propone lo del Brexit y él mismo dice, yo lo estoy proponiendo, pero yo estoy en contra, ¿no? Y su gobierno hace campaña en contra del referéndum que ellos pusieron sobre la mesa. Una muy mala, pues una mala evaluación, digamos, de lo que estaba pasando y de la sensación de los británicos en ese momento, ¿no? Terrible, me parece que él hace esto por fortalecerse, es decir, diciendo, a ver, ya gané la elección y además para que no haya duda, me legitimo con este plebiscito y va para atrás. Entonces, la verdad, las cosas que, bueno, los británicos le dieron al mundo pues esta salida imprevista, yo te diría, un poquito huida de la razón, este choque contra la globalización, este choque contra el establishment, tirar puentes y construir muros, y es justamente lo que hemos estado viendo, digamos, a lo largo de todo el 2016. Claro, lo más sonado, efectivamente, es Donald Trump, digamos, candidato completamente anti-establishment, pero yo te diría también lo que está pasando en Italia. Renzi ya se fue. En algo similar, también un plebiscito en el que quería hacer una reforma económica porque no funciona la economía italiana, no tiene la sensibilidad, se ve, digamos, un poco como Cameron también ahí insensible a lo que está pasando. En todo caso, se lo acepto a Cameron, que estaba pensando, pero Renzi, caramba, y era mucho. En todo caso, estamos viendo el único país en Europa que no vota, digamos, es Austria, que no vota por un agente anti-establishment, que vota por un candidato socialista, digamos, de viejo cuño. Pero en todo caso, en Holanda están las cosas muy difíciles, y yo te diría, ese es el sino del 2016, y yo te diría, bueno, eso es. ¿Qué está pasando? Que votaron los viejos, que no votaron los jóvenes, que los viejos le están quitando y los conservadores el futuro a los jóvenes. Los jóvenes ingleses son profundamente, yo te diría, globales, son profundamente europeos. Algo que ya estamos viendo es cómo esos 60,000 empleados que tiene la City europeos en Londres, pues se van a tener que ir, hay una gran incertidumbre. Entonces, claro, ya se empieza a ver que el nacionalismo económico no siempre es la mejor receta, pero en todo caso, bueno, vamos a ver, porque va a ser una larga negociación, tiene hasta 2 años para salirse de la Unión Europea, vamos a ver qué sucede, pero las cosas no se ven bien, y en todo caso yo te diría, digamos, ha habido muchas incertidumbres ahí, pero lo que sí es que pusieron la pauta y el resto del 2016 así se hizo. Como hilo de media, ¿no? Una de las cosas, tal vez, que creo que vale la pena rescatar aquí es cómo votaron los distintos sectores. Alrededor de los mayores de 60 años o 55 años, pues hubo toda una literatura, digamos, tratando de explicar por qué votaron como votaron. Hay todo este otro tema de la globalización y los olvidados de la globalización. ¿Qué decir de estas personas que efectivamente se han quedado al margen de todas estas modernizaciones y que están votando, claramente salen a votar? Sí, mira, es interesante ver la geografía del voto del Brexit. Algunas de las zonas donde fue más fuerte el voto por salir son las viejas zonas industriales que en su momento constituían bastiones del Partido Laborista. Digamos que podemos más o menos extrapolar a decir, bueno, quienes están votando en contra de Europa es la vieja clase trabajadora. Curiosamente, son zonas también que no se han visto desfavorecidas por la inversión europea.
Claro. O sea, al revés, a ¿no? esas Ahí zonas hay evidencia llega al dinero contrario. de Europa, ¿no? Uno diría, bueno, pues entonces si les está yendo bien con Europa, ¿por qué votan en contra? Y los sociólogos que han empezado un poco a hacer trabajo de campo y eso, lo que están encontrando es la sensación como de Europa nos ha condenado a no ser productivos, sino a ser subsidiados, ¿no? Es una suerte de revancha contra Europa, no necesariamente porque en términos económicos les haya ido mal con la Unión Europea, sino porque en términos de su identidad, pues han dejado de ser vistos como centros productivos, centros como de auge económico, y simplemente se consideran como, bueno, somos unos subsidiados que ni tan caro le salimos a Europa, ¿no? Eso es una cosa muy interesante en términos del electorado del Brexit, pero hay otra dimensión que también es muy importante, sobre todo, digamos, hacia lo que viene, que es la implementación del Brexit. En sentido estricto, el Brexit no ha empezado. Claro. Se tomó una decisión por parte del electorado en un referéndum que además en la convocatoria al referéndum en ningún lado decía que era vinculante. Acaba de resolver ahora una corte en Gran Bretaña que para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que activa la salida de Gran Bretaña de Europa, es necesario un voto en el Parlamento. Con lo cual, bueno, se traslada el costo de la decisión a un órgano colegiado que lo vuelve mucho más difícil eso, ¿no? Está ese costo político y después está el costo burocrático de implementar la decisión. Hace poco salía un estudio de un think tank británico que decía el servicio civil, la burocracia británica no tiene la capacidad de operar todo lo que implica salir. Haría falta alrededor de 30,000 nuevos burócratas para ejecutar esa decisión. Sí, se le está empezando a comparar mucho, digamos, con Noruega. Los noruegos no están en la Unión Europea, pero están en la Unión Europea. Para poder comerciar con los europeos gastan muchísimo dinero. Entonces, digamos, esa en todo caso sería la salida deseable del Reino Unido, pero no es sencilla porque es muy costosa y no le da votos. Pero esa podría ser la mejor. En todo caso, algo que sí operó mucho, me parece, el Reino Unido y que se repite en los Estados Unidos el 8 de noviembre, es el tema de la migración, Ana. Ahí realmente, por ejemplo, Cameron había dicho justamente que, bueno, máximo llegarían 100,000 migrantes al año. Y sin embargo, en el 2015 llegan 330,000 inmigrantes al Reino Unido. Entonces, sí, efectivamente, en estos lugares, en ciertas costas, por ejemplo, hay muchas anécdotas que donde toda la gente era blanca, toda la gente se conocía y de repente empiezan a llegar literalmente de todos colores y sabores. Y ahí hay una sensación, digamos, de miedo y lo que logran los brexiters es eso, ¿no? Es hacer... capitalizar ese miedo. A los inmigrantes, los chivos expiatorios, no estás contento, te sientes inseguro, no sientes que tu futuro asegurado son los inmigrantes. Eso se da ya y eso se da en los Estados Unidos. Ahí es donde Donald Trump, por ejemplo, se parece mucho a los brexiters. Él mismo celebró, hay que verlo. En Escocia él celebró la salida y estuvo. Al día siguiente, ¿no? Y no cabe duda que esto le ayudó en esto y otras cosas como Vladimir Putin, que ya es tema de un programa completamente nuevo. Pero simplemente quedándonos justamente en el tema del Reino Unido, a mí me parece, digamos, que la migración jugó un tema muy importante y que no acaban justamente de saber las repercusiones que esto va a tener aquí. Efectivamente, una cosa también hay que decir, cómo el establishment se duerme, porque todas las encuestas hablaban que sin problema se iban a quedar adentro de la Unión Europea. Entonces realmente hemos tenido justamente problemas para que las encuestadoras del mundo puedan realmente analizar, medir realmente estos movimientos espontáneos, que sí son espontáneos, estos movimientos de enojados. Y tú hacías esta pregunta, bueno, sí, efectivamente, hay gente que le ha ido mal con la globalización, hay gente que le ha ido mal justamente con la robótica, no necesariamente son los inmigrantes, y también efectivamente los inmigrantes empujan fuerte. Los que llegan con mucha fuerza y no cabe duda que los autóctonos muchas veces ellos no sienten que tienen que luchar y hacer los trabajos de los que llegan. Eso ha sido la historia de las migraciones de siempre. Entonces, claro, pues ¿por qué me van a...? Y en México lo vamos a ver pronto, ahora que empiecen a llegar cada vez más centroamericanos que no van a poder ir a Estados Unidos, hay a quien no le va a gustar, porque claro, los salvadoreños y los guatemaltecos van a venir a empujarnos muy fuerte, porque estoy adelantando el futuro, pero eso lo vamos a vivir ya en los próximos años. Mira, igual el año que entra. A ver, en este mundo que ya casi todo se puede medir y las compañías de tecnología nos hacen el favor de darnos unos datos muy interesantes, al día siguiente de que gana el Brexit, la cosa más buscada en Google
en Inglaterra, en Gran Bretaña, en las comunidades y en los lugares en donde se votó sí, vámonos de la Unión Europea, es ¿qué es Brexit? A ver, pues fue un voto completamente visceral, digamos, claro. No tenía ni la menor idea de lo que estaban votando. Yo creo que, mira, lo que pasó también es por cómo se configuró el escenario de los quienes estaban a favor de quedarse y a favor de irse, ¿no? El discurso de quienes estaban a favor de irse era un discurso anti-establishment, un discurso anti-inmigración y un discurso anti-globalización, anti-integración comercial. Bueno, ese discurso fue muy exitoso. Resulta que la consecuencia práctica de abandonar Europa pues era un poco el pretexto para promover ese discurso, ¿no? Y bueno, pues ya que gana el Brexit, pues hay que ver la consecuencia práctica de ese discurso cuál era, ¿no? Ahora lo que está empezando a ocurrir en Inglaterra, que es muy interesante, se está empezando a hacer esta distinción. Justamente, una cosa es abandonar la Unión Europea como proyecto político y otra cosa es abandonar el mercado común europeo, que es un proyecto económico. Hay los que están como por el hard Brexit, que es abandonar todo, y los que están por el soft Brexit, que es abandonar nada más la Unión, pero permanecer en el mercado. La cuestión es que en Europa, digamos, ya lo vieron venir, dijeron, no se puede una cosa sin la otra. Claro. Noruega puede estar en esa situación, porque Noruega nunca fue parte de la Unión. Noruega acompañó el proceso de integración hasta el momento del mercado, y ahí se quedó. Y tiene el dinero para pagar los derechos que tienen que pagar y participar del mercado. Y le sale carísimo, pero esto es una economía riquísima. A Gran Bretaña le saldría más caro echar para atrás ese proceso. El proceso de arrancar a Inglaterra de la Unión Europea costaría varios puntos del PIB durante varios años. Ahora, digamos, la imagen que nos dieron los líderes europeos, me parece que fue la semana siguiente del Brexit, se reunió Angela Merkel con el presidente francés, los pesos pesados, digamos, de la Unión Europea, francamente enojados. Pues sí, si quieren que se vaya. Si quieren que se vaya. Esa fue la respuesta. La verdad es que ahí hay que recordar realmente que los ingleses siempre fueron muy euroescépticos. Ellos han tenido su libra, ¿no? Una dualidad, no solamente no entraron, digamos, a la zona euro, sino que también han tenido una dualidad estratégica. Ellos son socios estratégicos de la Unión Europea, pero también de los Estados Unidos. Eso, digamos, nunca ha variado. De repente, con primeros ministros como Tony Blair, claramente se va mucho hacia Estados Unidos. Entonces, esa dualidad y claramente, digamos, el eje de la Unión Europea, que es Francia, Alemania, pues Hollande y Merkel salen muy enojados a decir, bueno, pues si te quieres, ya vete, aquí no nos lastimes mucho, porque efectivamente llega en un mal momento. A Italia le puede pasar, y esto, digamos, pero una Europa que apenas empezaba a recuperarse de la crisis del 2008-2009, realmente es terrible. Pero bueno, así son estos experimentos. Ese ha sido el experimento, yo diría, más maravilloso de integración en el mundo, en la historia del mundo. Hay que decirlo abiertamente, o sea, países que tuvieron dos guerras fratricidas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que de repente logran realmente, pues el proyecto, yo diría, más humanista, el proyecto, digamos, de mayor desarrollo social que conoce y el proyecto además realmente de gobernanza global que es la Unión Europea. Entonces, digamos, y yo te diría que en parte eso explica por qué el mundo está como está, porque no hay una Unión Europea sólida, porque, digamos, Barack Obama estaba muy solo en esto, y ahora, bueno, ya estamos en terreno desconocido, pero fíjate lo que sigue siendo, digamos, el Reino Unido, este país, digamos, va a ser, como siempre ha sido muy importante en el mundo y en el 2016 lo vuelve a hacer, saliéndose de la Unión Europea porque desencadena una serie de cuestiones que creo que todavía no acabamos de comprender, pero dentro de 10, 15, 20 años los historiadores van a hablar de eso como algo, digamos, que destapó una serie de cuestiones de enojos antiglobales que pueden salir muy caros al mundo entero. Y quizá una de las cosas también, digamos, a notar en el Brexit fue que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en donde hay liderazgos claros, digo, nos gusten o no nos gusten, eso es otro tema, y incluso en Colombia y en Italia, digamos, Brexit, al día siguiente de Brexit decía, pues ¿a quién entrevistamos? O sea, que hay un vacío de poder total, digamos, renuncia al primer ministro, no hay forma de que los pro-Brexit se pongan de acuerdo de quién es el líder de Brexit o de quién va a llevar a cabo esta transición, y eso genera todavía mucha más incertidumbre, ¿no? Sí, es interesante ver ese gesto que tuvo Cameron, de decir, bueno, pues está bien, gana el Brexit, yo me voy, y de alguna manera es como descubre el bluff
de quienes estaban pro-Brexit, que nunca creyeron que iban a ganar, ¿no? Y de hecho se empiezan a pelear entre sí. ¿Y ahora qué hacemos? Nadie quiere asumir pues nadie el costo quería agarrar eso, ¿no? de implementar esa medida, ¿no? Y acaba llegando Theresa May con un lema de campaña muy efectivo pero muy ambiguo, que es Brexit means Brexit. O sea, el Brexit es Brexit, ¿no? Vámonos. Ahora los ingleses se preguntan, bueno, que el Brexit significa el Brexit, ¿qué significa? ¿No? Hay una disputa muy larga. Yo creo que que Europa está tomando pasos muy firmes y decididos para hacerle la vida imposible al Reino Unido si decide seguir adelante con su salida de la Unión Europea. La respuesta sistemática, constante y contundente de Europa a Inglaterra es: no hay negociación antes de la notificación. O sea, quien tiene que activar el mecanismo es Inglaterra. Ahora con, digamos, el voto del Parlamento, los europeos no solamente no se están sentando a negociar, ya está pasando que no invitan ni siquiera a la primer ministra británica a sus reuniones. Ahora hablan de nosotros los 27 y pues en la isla, pues quién sabe, andan viendo a ver qué hacen, ¿no? El costo político y el costo económico que esto implica, Europa lo está, digamos, extremando. Claro. Evidentemente, me parece, con la intención no solamente de disuadir la salida de Gran Bretaña, sino también para mandar un mensaje al futuro a otros países. A otros países que no se les vaya a ocurrir tratar de hacer esto, porque también Europa les va a hacer la vida imposible, ¿no? Pero tú ves al Parlamento, por ejemplo, al Parlamento británico, votando a parlamentarios británicos que tienen un electorado que votaron sí, vámonos, votando ahora más responsablemente y diciendo nos quedamos, no activemos el artículo 5. Me parece que este arroz ya se coció. Digo, evidentemente los europeos están reaccionando bien, diciendo te vas, te fuiste, vámonos esto, y dar lecciones muy importantes, porque sobre todo, digamos, lo que está para el año que entra es Francia. Y la posibilidad de la extrema derecha llegando a Francia, porque eso sí sería funesto para la Unión Europea. Entonces, a mí me parece, digamos, que ahorita lo que casi le convendría a la Unión Europea es ya empezar una negociación. Tienen 2 años para hacerla, que se vaya haciendo, que vaya gestionándose esto sin demasiado ruido y vamos a ver qué pasa en Francia, porque ahí sí la verdad de las cosas es que a mí me parece algo que puede ayudar, por ejemplo, a Francia, y hay que irse hasta allá, porque eso sí realmente es funesto para la integración, yo diría, mejor lograda en la historia de la humanidad, que es la europea. Lo que ahí podría, digamos, suceder es que, bueno, pues a mí me parece que en todo caso lo que se ha sabido de cómo ha metido la mano en distintos lugares Vladimir Putin, cómo intervino en la elección americana, cómo se mete y le ha prestado dinero a la extrema derecha francesa, justamente al Partido Nacionalista de Le Pen. Me parece que esas revelaciones pueden ayudar a un país muy nacionalista como es Francia, decir, oye, ni Estados Unidos, pero Rusia menos, o ninguno de los dos, aquí las decisiones las tomamos nosotros, porque sí, la verdad de las cosas es que hoy por hoy, digamos, acabamos un 2016 como un nuevo líder internacional, se llama Vladimir Putin, y que es claramente un dictador en su país, es una gente que no respeta las garantías de sus gente, hay una verdadera, yo diría, una cleptocracia de sus amigos, es un desorden. Y sin embargo, digamos, acaba el 2016 muy bien. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un jugador importantísimo en la escena internacional, con su apuesta justamente hackeando y distintas maneras de hacer para desencadenar problemas en el orden de la posguerra fría, que es el que a él no le gusta. Eso es, digamos, terrible, y eso es lo que eso va a ser fascinante cómo se desarrolla el año que entra, y Europa es clara para eso, tendría que ser el bastión de gobernanza mundial. Si a alguien le fue bien en la posguerra fría y en la Guerra Fría, en la posguerra fría, fue los europeos. No solamente, digamos, reconstruyen toda Europa, sino crean este maravilloso, digamos, experimento de integración que le da una calidad de vida a esas gentes y una gobernanza global que no habíamos visto nunca en la historia de la humanidad. Bueno, para Rafa ese arroz ya se coció. ¿Tú qué dices, Carlos? Yo no sé. ¿Brexit es Brexit? Yo creo que está por verse. Creo que hay el tema de quién va a asumir el costo político puede terminar disuadiendo o descafeinando la decisión. Sí sería, yo creo que tu pregunta es muy filosa, o sea, sí sería una afrenta que los parlamentarios británicos decidieran corregirle la plana a los electores. Pero también podría suceder que los parlamentarios, tratando de evitarse el costo, dijeran, bueno, convoquemos a otro referéndum que ahora sí sea obligatorio,
¿no? Y constitucionalmente además se puede, o sea, hay márgenes legales y márgenes políticos para tratar de mitigar el costo político de la decisión y, bueno, los costos económicos, ¿no? Vamos a ver, además yo creo que con las elecciones que vienen en Francia, también no está muy lejos elecciones en Alemania, ¿no? Eso de alguna manera pueden, quien decide cuándo empieza el Brexit son los británicos. Bueno. Ellos pueden decidir esperar y pueden poner un montón de pretextos. Es muy difícil, estamos viendo, ya sabes, esa como la táctica de patear la pelota para adelante y a ver qué pasa, ¿no? Si en Francia llegara a ganar, esperemos que no, el Frente Nacional, o en Alemania perdiera Merkel, bueno, en efecto creo que esa bola de nieve ya no se puede detener. Pero si lograra, digamos, si lograra derrotar a la extrema derecha en Francia o Merkel lograra reelegirse, los primeros interesados en tratar de acomodarse a esas victorias van a ser los británicos. Claro, yo fui de los que dijo, muy seguro, que iba a ganar Hillary Clinton. Entonces ya desconfío un poco de mi optimismo, ¿no? Pero sí creo que todavía puede haber cierto margen para tratar de descafeinar al menos el Brexit. Oigan, pues si les parece, el año que entra los invitamos por acá para la mesa del 2017 a ver qué pasó con Francia y con Alemania. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buen día.